Jóvenes, acá estamos nuevamente. Tema de hoy, inflación. Uno de los problemas más difíciles, más discutidos de la economía argentina o de la política económica argentina. Y con algunos eventos, ¿no? Hemos vivido 2 o 3 hiperinflaciones, o sea, momentos muy críticos. La hiper del 89. Podemos empezar por definir inflación. Inflación, se considera inflación al aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Sostenido quiere decir que el aumento de precios, para que se considere que estamos entre un proceso inflacionario, el aumento de precios se sostiene en el tiempo, o sea, todos los precios aumentan todos los meses, el 1, el 2, el 5, el 8, el 3, bueno, lo que sea, pero todos los meses los precios aumentan. No es que hay un aumento de precio este mes y después eso no se lo considera como un fenómeno inflacionario. Si solo aumentan en un mes y después no. Y la otra palabrita clave que está en la definición es la de que el aumento tiene que ser generalizado, o sea, tiene que abarcar al grueso de los precios de los bienes y servicios de una economía. La mayoría, todo. Generalmente ocurre que todos los precios suben. No es que todos los precios suben de la misma manera. Un poco lo que se verifica en general en los procesos inflacionarios es que los precios suben a distinto ritmo. Quizá en algún tiempo prolongado confluyan y los que venían subiendo poco después aumenten más, pero hay una modificación de lo que los economistas llamamos precios relativos, o sea, un precio expresado en términos de otro. No todos los precios suben al mismo ritmo. ¿Qué problemas trae un sistema económico o qué problemas le acarrea a un sistema económico? Vamos a empezar por las consecuencias y después vamos a ver las causas que un poco están ahí en el pizarrón. ¿Qué problemas le acarrea a un sistema económico tener inflación? ¿Qué problema le genera? ¿Qué complejidad le genera, le provoca? Una cosa que frecuentemente ocurre es la caída del salario real, o sea, de los ingresos reales de, en general, todas las personas que perciben ingresos fijos, trabajadores en general, los asalariados. O sea, en general, lo que ocurre es que el precio de los bienes y servicios sube más rápido que lo que suben los salarios. Entonces, hay una caída del salario real, hay una caída en el poder de compra. O sea, la gente puede comprar menos, a medida que va pasando el tiempo, puede comprar cada vez menos. Otro problema ya más verificable, podríamos decir, en el largo plazo, o que afecta a variables de largo plazo, es que genera una situación, un contexto de incertidumbre que influye en las decisiones de inversión. Ya hemos visto que la decisión de inversión es un tema clave para que una economía crezca, que los empresarios inviertan, aumenten el tamaño de la fábrica, pongan más máquinas, todo eso, es un tema muy importante porque esa economía, si invierte, va a poder producir más, va a generar más riqueza. En un contexto, ¿cómo se toma una decisión de inversión? Una decisión de inversión por parte de un empresario se toma mirando un horizonte de mediano o largo plazo. La decisión de inversión se toma en tanto y en cuanto la cuenta que saque el empresario es que va a ganar dinero con esa inversión. Pero va a ganar dinero este año, el año que viene, o sea, en un periodo prolongado. Con lo cual, para poder decidir la inversión, el empresario lo que tiene que hacer es estimar lo que va a ocurrir en el futuro. Con lo cual,
economías estables, son más predecibles, es más fácil de estimar, es más, la probabilidad de estar en lo cierto es mayor, con lo cual las decisiones de inversión, bueno, se toman en ese contexto. Si estamos analizando una sociedad con un nivel de inflación, bueno, relativamente importante o muy importante, la posibilidad de estimar lo que va a ocurrir se hace más difícil, o la probabilidad de acertar, porque pensemos lo siguiente: para determinar si la inversión es rentable, el empresario saca cuenta respecto a los costos que va a tener, las distintas cosas que va a tener que comprar ahora para invertir y después para ejecutar ese proyecto productivo, y va a tener que calcularlo teniendo en cuenta un montón de precios que forman parte de los costos. Y también va a tener que ver el precio de lo que vende, porque de eso le va a determinar el ingreso. Si hay un cambio de precios relativos, si alguna cosa aumenta más que otra, por ejemplo, alguno de los costos aumenta más en ese proceso inflacionario, alguno de los costos aumenta más que lo que él va a vender, bueno, ocurre eso. Con los precios de hoy el negocio le da que gana bien, pero en un contexto inflacionario puede dar que el año que viene el precio de algún costo suba más rápido que el precio de lo que él vende, con lo cual la rentabilidad que sacó hoy no se va a verificar el año que viene. O sea, hay más chance de no acertar, hay una situación de mayor incertidumbre, con lo cual los contextos inflacionarios retraen las decisiones de inversión, te tiene que dar mucho margen, o sea que se hacen aquellas inversiones que te da, bueno, la ganancia te cubre un eventual cambio de precio relativo en el futuro. Y además pensemos que una inversión, un empresario duplica la capacidad de su planta, por lo tanto tiene 10 máquinas, compra 10 más, hace otro galpón. Es una inversión a 10 años, a 15 años, o sea, a un periodo prolongado. Bueno, en los contextos también de inflación, otra cosa que provocan es el cambio del comportamiento de los agentes económicos. ¿Qué hacemos con lo que ganamos? ¿Cómo lo gastamos? Una cosa es que los precios estén estables, con lo cual nos quedamos con una plata en la caja de ahorro. Y otra cosa es que los precios estén subiendo el 5% mensual, o el 3, o el 8, o el 2, o lo que sea. ¿Por qué? Porque si están subiendo, quiere decir que estamos perdiendo plata. Mientras mantengamos el dinero en efectivo, estamos perdiendo plata. O vamos a poder comprar menos. Con lo cual, eso nos va a cambiar el comportamiento. Todo lo que podamos comprar, apenas cobramos, lo vamos a comprar. Vamos a estoquear, bueno, y el resto iremos comprando lo mínimo, lo dejaremos para comprar las cosas que las tenemos que comprar en el momento correspondiente. De alguna manera, podríamos decir que esto de alguna manera influye en la velocidad de circulación del dinero. O sea, cuando hay inflación o mucha inflación, el comportamiento de los agentes económicos cambia y nadie se quiere quedar con la plata en el bolsillo porque sabe que está perdiendo. Bueno, esta sería alguna de las consecuencias o los problemas o los perjuicios que trae un sistema económico que tiene inflación. Pasamos ahora, vamos a analizar un poquito las causas y lo vamos a simplificar el tema enfocando básicamente dos concepciones. O sea, la concepción, estamos en el tema de inflación, vamos a explicar un cachito la concepción monetarista respecto a cuáles son las causas de la inflación y la concepción estructuralista. Esquemáticamente, sencillamente, todo se enfoque como para tener dos visiones respecto al problema. Ya le dije al principio, largamente discutido en la historia económica argentina, tema difícil, y bueno, si lo seguimos discutiendo, porque seguimos teniendo inflación. Pero bueno, el enfoque monetarista parte de la situación de una economía en general de pleno empleo, o sea, hay una situación de equilibrio macroeconómico, y en esa situación, ¿qué ocurre si hay un exceso de medios de pago? Hay mucho dinero, aumenta la cantidad de medios de pago. O sea, ¿qué ocurre si aumenta M1? ¿Por qué puede aumentar M1? Bueno, M1 aumenta
Lo lógico sería que M1 aumente en el mismo ritmo que aumenta la actividad económica, porque se necesita más dinero entonces para hacer transacciones. Esa sería, como vimos ya en su momento, una de las funciones del Banco Central. Pero ¿qué ocurre si M1 aumenta más que eso y en realidad está aumentando por otro motivo? El motivo que está aumentando es que el sector público, que ya lo vimos también, tiene déficit fiscal. O sea, gasta más de lo que recauda, con lo cual el Estado le pide al Banco Central, uno de los organismos financieros, le pide al Banco Central que emita y financia para cubrir ese déficit, esa diferencia entre el gasto público y lo que está recaudando. Entonces la cantidad de medios de pago no aumenta por una decisión del Banco Central donde ve que el nivel de actividad económica va aumentando, se necesita más dinero para hacer transacciones y entonces inyecta liquidez para que se puedan hacer esas transacciones. O sea, un poco en línea con mantener un coeficiente de monetización tal que se puedan realizar todas las transacciones. Uno de los objetivos del Banco Central. No, acá los medios de pago aumentan porque hay déficit fiscal. Entonces M1 aumenta, este aumento es ese, ¿no? Aumenta M1 por el déficit fiscal. Entonces los agentes económicos en general se encuentran con más liquidez, con más dinero. Si actúan con ese dinero en más cuantía que perciben, como actúan con el resto del dinero que venían percibiendo, o sea, una parte se convierte en demanda, más demanda de bienes, tiene que, del otro lado del igual, algo tiene que aumentar. Del otro lado del igual, o sea, repasemos un cachito. Esto ya lo habíamos visto, pero la cantidad de medios de pago multiplicado por la velocidad de circulación del dinero permite realizar todas las transacciones que están dentro del PBI. Este sería el PBI, ¿no? La suma de todos los bienes y servicios finales multiplica la cantidad de bienes y servicios finales fabricados por la economía multiplicado por su precio. Entonces, si aumenta M1, por este motivo que acabo de decir, para que se mantenga la igualdad, alguna de estas dos variables se tiene que modificar. Yo recién les dije al principio que estamos en una economía con pleno empleo, con equilibrio macroeconómico. O sea, la posibilidad de que la cantidad de bienes que produzca una economía aumente rápidamente, si está trabajando en equilibrio y con los factores en pleno empleo, bueno, una economía puede crecer de un año para otro, ¿cuánto? El 3, el 5, el 7, el 10, China. ¿Pero por qué? Porque invierte mucho y va aumentando la capacidad productiva para periodos siguientes. Pero de golpe y por razón no puede aumentar el PBI el 5%. Va aumentando en tanto y en cuanto va invirtiendo y va mejorando la capacidad productiva. De golpe, si está con la capacidad productiva utilizada en su totalidad y hay pleno empleo de todos los factores productivos, la cantidad de bienes producidos, bienes y servicios producidos no puede aumentar. Con lo cual, lo que termina ocurriendo es que si aumenta la cantidad de medios de pago por este motivo que es déficit fiscal, de este otro lado lo que va a aumentar es la cantidad de precios, del precio de los bienes. Inflación, aumenta el precio de los bienes. O sea, supongamos, vamos a mirar esto de acá un cachito para acá arriba. Si la economía va creciendo 3% por año, 4% por año, 5% por año, o sea, Q aumenta 3% por año, 4% por año, sería razonable que el Banco Central expanda la cantidad de medios de pago para acompañar con liquidez, con monetización, esa mayor necesidad de transacción. Esto sería pari passu aumenta el PBI, la producción, la cantidad de transacciones y por lo tanto le voy aceitando ese mecanismo de transaccional con mayor liquidez. No, acá estamos al revés. Aumentaron los medios de pago porque hay déficit fiscal. Bueno, si esto perdura en el tiempo, déficit fiscal persistente y M1 sigue aumentando y el nivel de precios sigue aumentando y esto se va repitiendo periodo tras periodo, estamos en un contexto inflacionario y bueno, un poco lo que les dije hoy hace un cachito también, eso puede llevar a que esto también aumente. Con lo cual, si B también aumenta, estamos en un problema, porque entonces los precios van a aumentar más rápido. Si la gente se desprende rápidamente de los bienes, del dinero, hay una mayor demanda sobre los bienes, la producción no puede aumentar,
hay mayor presión sobre los precios. ¿Qué dicen los monetaristas que hay que hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno, una central fundamental: reducir el déficit fiscal, achicar el déficit fiscal, no financiar, o que el déficit fiscal se financie con endeudamiento, pero no con emisión del Banco Central, para no aumentar el negocio. Otra alternativa es aumentar la tasa de interés. Aumentar la tasa de interés, que el Banco Central haga una política de restricción para que los bancos tengan que subir la tasa de interés. Con eso los agentes económicos en general se van a ver tentados a guardar la plata, en lugar de una parte por ahí de lo que estaban gastando para hacer transacciones, van a decir: che, mirá qué buena está la tasa de interés, hago un plazo fijo a 90 días, 180 días, lo que sea. O a un año, vamos a suponer que estamos en un país más o menos de mediano a largo plazo, hago un plazo fijo a un año. O sea, el aumento de la tasa de interés hace que la liquidez se vaya de una fracción del dinero utilizado por motivo transaccional, se vaya hacia el motivo ahorro. Me lo deposito a plazo fijo en una entidad financiera. Bien. Básicamente esas serían las recomendaciones que están enmarcadas dentro de la visión o el enfoque monetarista. Podríamos decir que un plan de lo que hemos conocido en la historia económica argentina reciente, podríamos decir que un plan antiinflacionario apoyado en este enfoque fue el plan de convertibilidad, el plan antiinflacionario que se aplicó desde 1991 en adelante durante 10 años. O sea, ahí había una ley que impedía que el Banco Central financie el déficit fiscal. O sea, el Banco Central solo podía emitir para comprar dólares, y esos dólares los tenía que guardar en reserva porque eran el respaldo de ese peso que había emitido. Por eso se llamaba plan de convertibilidad, porque se suponía que los pesos emitidos estaban respaldados por dólares que había en reserva. Después vimos que no fue tan así, pero bueno, eso es otro tema. Bien, el enfoque monetarista. El enfoque estructuralista. Acá, el enfoque estructuralista, tenemos que ubicarnos para entender esto más o menos años 50. Esto sería un gráfico que muestra cómo iba evolucionando el PBI de la Argentina en todo este periodo que ya ustedes conocen: la etapa de sustitución de importación, expansión hacia el mercado interno, generación. Bueno, ¿qué vieron los estructuralistas? Que en realidad en los países periféricos y subdesarrollados, y acá tenemos el caso particular de la Argentina, en realidad había otras causas de la inflación. Había otras. Que vamos a resumir acá: 3 causas básicas. La bibliografía recomendada tienen más explicado ambas cuestiones, pero acá vamos al eje o a la cuestión central. Básicamente 3 causas, o 3 causas básicas, encontraron los estructuralistas para explicar esto. Primero, crisis en el sector externo. O sea, recordemos que esto era una expansión en base al mercado interno, se generaba, para sustituir importaciones, se generaba empleo, para producir, como había que producir acá algo que antes era importado, decisión de producción local, generaba empleo acá, generaba ingresos a esa persona y compraba. Básicamente esto tenía un impacto sobre la balanza comercial, XM. O sea, la expansión económica y el mayor consumo de la población provocaba un aumento de las importaciones, fundamentalmente porque los trabajadores en general, que iban mejorando sus ingresos, compraban productos industriales que el país no fabricaba o que fabricaba en parte, y en parte tenían insumos importados o bienes de capital necesarios, había que traerlos importados para fabricar esos bienes industriales. Entonces, la expansión generaba el aumento de las importaciones. Por otro lado, también ese hecho que la población ganaba más y obtenía cada vez mejores ingresos, la gente consumía más, con lo cual el perfil exportador de la Argentina seguía siendo el mismo, y el grueso de las exportaciones eran bienes primarios, productos alimenticios en general.
Pero claro, ahora como la gente consumía más y mucha gente tenía empleo y iba mejorando sus niveles de ingreso, las exportaciones quedaban estancadas. Entonces llegaba un momento que acá esto se hacía deficitario, déficit comercial, o sea, el país se quedaba sin divisas. Es lo que los economistas llamaron restricción externa. Crisis en el sector externo o restricción externa. El país se quedaba sin divisas porque la demanda de divisas por importaciones era cada vez más grande, mientras que la divisa entraba por exportaciones, en épocas donde los movimientos de capitales por ahí no eran tan significativos en la balanza de pagos. Entonces, nos encontramos con que escaseaban las divisas. Al escasear las divisas, si algo es escaso, su precio aumenta, o sea, se producía una devaluación, el precio del dólar aumentaba y eso repercutía en el precio de los bienes importados, de los bienes que se fabricaban acá con insumo importado porque aumentaban los costos, y también la devaluación provocaba un aumento de los alimentos en general, porque ya les expliqué que un productor de trigo puede exportar y cobrar los $100 o va a querer el mismo precio dolarizado para vendérselo al molino local, con lo cual, si se lo vendía a $100 y el tipo de cambio era 1, quería 100 pesos para vendírselo al molino local, pero si ahora el dólar pasaba a valer 2 pesos, exportarlo cobraba $100, o sea que cobraba 200 pesos, pero para venderle el trigo al molino local, ahora quería 200 pesos, con lo cual el precio del pan iba a aumentar. Inflación por restricción externa. Inflación por estrangulamientos productivos, expansión económica, pero de un país que no tenía una industria básica madura. Entonces, aumentaba la demanda de insumos básicos, principalmente energía, aluminio, acero, o sea, insumos, se llaman insumos de uso difundido, o sea, insumos que están en la producción prácticamente de todos los bienes. Entonces, y como ese país no estaba maduro para producir esos insumos básicos, se producía un cuello de botella. La demanda, como aumentaba la economía, la demanda de toda esa economía aumentaba, la demanda sobre todos esos insumos básicos también, y no estaba la capacidad productiva o la oferta necesaria. Entonces esos insumos, energía, alimentos, no para el caso argentino, para otros de la región, algunos minerales, acero, aluminio, provocaban aumento de precios de todos estos insumos de uso difundido que repercutían en los costos de producción de toda la cadena productiva. Y eso provocaba inflación. Por último, la tercera causa básica, puja distributiva. O sea, países con estructuras de mercado, ya lo vimos cuando vimos mercado, estructuras de mercado oligopólicas. Entonces, cuando había algún movimiento de costos, esos mercados oligopólicos, o sea, esas grandes empresas que operaban en mercados oligopólicos, tenían un motivo para aumentar los precios. Claro, para el caso de la Argentina, estamos hablando de un periodo donde había una gran masa de trabajadores, donde había situaciones cercanas al pleno empleo, donde incluso muchos trabajadores estaban sindicalizados, o sea, tenían cómo defenderse los trabajadores. Entonces, reclamaban porque habían aumentado los precios y eso era, digamos, por ahí para los grandes empresarios era más fácil conceder un aumento salarial que tener un conflicto en la fábrica, porque total ellos podían transferir ese aumento a los precios y no tener un conflicto. Entonces había distintos motivos. O sea, en la economía argentina es como que pasó acá y yo diría que sigue pasando. No está acordado por toda la sociedad cómo se reparte la riqueza. Entonces hay una puja permanente por la distribución. Yo diría que durante este periodo en Europa y en Estados Unidos había un acuerdo, escrito o no, o tácito, pero había un acuerdo en los países capitalistas desarrollados sobre cómo repartir la mayor riqueza que se iba generando. Esto acá en Argentina siempre fue difícil y, bueno, un poco la puja es un factor que está siempre ahí atrás en los procesos inflacionarios de la Argentina. ¿Qué proponían los estructuralistas? Diversificar las exportaciones o sustituir importaciones para subsanar este problema. Invertir, que el Estado invierta en la producción de insumos básicos difundidos para aumentar la oferta de estos insumos. Y acuerdos sociales para atemperar la puja distributiva como medidas antiinflacionarias. Le diría que un poquito montado en este perfil fue el plan austral, aquel plan antiinflacionario del 85. Plan de convertibilidad acá, plan austral acá, más o menos.
Salvando, digamos, no lo encasillemos ninguna de las dos cosas porque los dos planes tuvieron un poco una mezcla de medidas, pero si uno le quiere buscar el perfil, el plan de convertibilidad es más cercano al monetarismo, el plan austral más cercano al estructuralismo. Bien, lo último que me queda por decirles es que la inflación se mide a través del índice de precio al consumidor. Bueno, hay varios índices de la construcción mayorista, pero el más conocido índice de precio de la construcción, que está compuesto por varios rubros, alimentos, por ejemplo, el más significativo, pesa es un promedio ponderado de varios rubros. No todos los rubros pesan igual en el índice de precio al consumidor. El que más pesa es alimentos, 27%. Después los otros rubros, vestimenta, transporte, servicio del hogar, o sea, distinto peso tiene cada uno de los rubros. Puede ocurrir, por ejemplo, que si alimentos sube el 10% en este mes y todo lo demás queda fijo, como pesa en el 27% del índice, la inflación de este mes va a ser del 2,7%. Si nosotros somos una familia que todo lo que ganamos lo gastamos en alimentos, la inflación para nosotros no es del 2,7, es del 10. Pero porque el índice de precio es el promedio de esto para toda la sociedad. Por eso a veces pasan cosas en el índice de precio al consumidor que no vemos que sea lo que percibimos o lo que nos impacta en nuestro bolsillo. Bueno, jóvenes, inflación, panorama general del tema, las dos visiones, los dos planes, algunas de las medidas antiinflacionarias. Manden preguntas o dudas por mail y ya veremos cómo las contestamos. Por ahora, dejamos acá. Gracias, hasta luego.